¿Qué tal? Nuevamente es un gusto saludarlos hoy con el columnista de la revista Semana y presidente de Noticias de Univisión, Daniel Coronel. Daniel, ustedes saben, es uno de los periodistas más reconocidos del país y también uno de los más amenazados por la contundencia de sus columnas que publica cada 8 días en la revista Semana y que están plasmadas acá en este libro. Recordar es morir, que está presentando justamente esta semana en Bogotá. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer. Mil gracias, qué gusto verte. Daniel, recordar es morir, me llama mucho la atención el nombre del libro, ¿por qué? Porque es que en un país como el nuestro la memoria es peligrosa. El título viene de una columna sobre el caso del general Rito Alejo del Río, en donde los testigos cada vez que iban recordando las hazañas del general iban apareciendo muertos por una extraña fatalidad que se sigue repitiendo en otros casos de la Colombia de hoy. Vamos a tocar rápidamente como los puntos que toca su libro. Los casos, evidentemente son gran parte del gobierno de Álvaro Uribe y le quiero empezar preguntándole por el señor Nader Simón. Me asombra que la justicia no haya hecho nada luego de que se haya comprobado que esas amenazas que salían contra usted y contra su familia eran por lo menos de la casa de él. Sí, eso tuvo un desarrollo casi que cómico, si no fuera tan trágico para nosotros. Se buscaron una persona que confesara, un culpable conveniente, una persona de muchos años que podía ser inimputable, y lo llevaron a que confesara en un video grabado por la Fiscalía en la oficina del señor Nader, una cámara subrepticia en la misma oficina del señor Nader, en medio de grandes tragos de whisky. Entonces se echó la culpa y terminó el otro respondiendo por lo que hacía. Lo curioso es la escenografía, las cámaras puestas por la Fiscalía, todo en la oficina de Nader. Daniel Chuza. Estamos hablando de la Fiscalía Luis Camilo Osorio. Ok, que usted dice que era uno de los fiscales de bolsillo de Álvaro Uribe. Yo sostengo eso. Daniel, estamos hablando acá también de las chuzadas del DAS, de Agroingreso Seguro, del enriquecimiento de los hijos del expresidente Álvaro Uribe, del procurador Jorge Pretel. ¿Cuál de esos temas a usted y a su equipo de investigación le costó más trabajo llegar a ellos, de esos temas grandes? Bueno, realmente el tema del enriquecimiento de los hijos del expresidente Uribe y del entonces presidente Uribe fue muy difícil porque había una huella bien borrada, había una telaraña de sociedades para disimular por dónde se movía el dinero. Si mal no recuerdo, esa columna se llamó Sobrados de Lote. La que usted... Así es, Sobrados de Lote se llamó. Usted relata acá, Daniel, uno de los hechos que evidentemente pues, ha conmocionado a la opinión pública durante el gobierno de Álvaro Uribe y fue la GIDIS política. Y usted en la presentación del libro el jueves pasado en el edificio de la revista Semana contó una anécdota que me parecía curiosa, y es que ese mismo día que Noticias 1 iba a presentar el video de GIDIS, el expresidente estaba reunido con con dos abogados. Uno era, evidentemente, Lombana, y el otro, ¿quién es? El otro era Eduardo Montealegre, quien después se convertiría en fiscal. Increíble la política colombiana. Sí, la política es dinámica, como dijo en algún momento Sabas Pretel de la Vega. El origen de la frase es bastante curioso porque Uribe había dicho que jamás aspiraría a la reelección y que sería una forma muy negativa para la democracia porque los gobernantes se podrían poner a buscarla. Y después, cuando cambió de opinión, le piden la explicación al ministro del Interior, Sabas Pretel, y dice, la política es dinámica. Para que la gente lea, obviamente, el libro, pero yo quiero que nos haga un abrebocas de cómo fue todo ese contexto cuando GIDIS Medina llega a usted y usted se guarda ese video 4 años, aún estando en Estados Unidos. Sí, realmente lo que pasa es que todo el mundo sabía o sospechaba que GIDIS Medina no había votado desinteresadamente por el favor de la reelección. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes hubo un momento en que estuvo hundida, había una foto de los representantes a la Cámara que estaban dispuestos a archivarla, que eran 18, o sea la mayoría de los 35, y surgió la urgencia de comprar unos votos. GIDIS Medina y Teodolindo Bendaño se volvieron emblemáticos, pero hay otros más. El 7 de agosto, después de la compra de ese voto, GIDIS Medina vino a buscarme en mi oficina y me dijo que quería grabar un video contando cómo le habían comprado el voto, pero me dijo que quería guardarlo como un seguro de supervivencia o como un testimonio póstumo de la corrupción que vivía el país. Y la condición inicial antes de grabarlo era que no se podía revelar a menos que a ella le pasara algo o que ella autorizara. Con el tiempo vino
digamos, una ruptura del acuerdo entre periodista y fuente, y por eso se conoce el video. En junio del año 2004, el voto de la representante Yidis Medina fue vital para aprobar la reforma que permite la reelección presidencial. Unos meses después, el 7 de agosto de 2004, Yidis Medina vino a Noticias 1 y pidió grabar una declaración contando las verdaderas razones que había tenido para votar a favor de la reelección. La grabación se efectuó al día siguiente, el domingo 8 de agosto, ante otras 3 personas. Hoy es domingo 8 de agosto del año 2004, son las 4:30 de la tarde y esta grabación se hace en presencia de la periodista Patricia Uribe, de don César Gómez, asesor César Guzmán, asesor de la doctora Yidis Medina, del camarógrafo Darío Torres. Ella explicó que quería dejar un testimonio periodístico porque temía por su vida. La única persona que puede asegurar lo que sucedió soy yo y decir la verdad. Entonces por eso temo por la vida mía. Aseguró que venía recibiendo amenazas y que quien era el principal de su curul, Iván Díaz Mateus, le había dicho cosas que ella consideraba inquietantes. Pues sí, porque yo estuve reunida con el doctor Iván y me dijo que cuidado, iba a hablar algo, porque si no el gobierno menos iba a cumplir, y que era muy fácil que yo apareciera asesinada o que me accidentaran y dijeran la atropellaron y se murió. Daniel, la investigación que usted diga, no pude llegar a ella, no me faltó la pieza clave para yo meterla acá en este libro. El carrusel de la contratación antes de que sucediera. Recién elegido Samuel Moreno como alcalde, ya no había contienda política sobre Bogotá. Recibí una serie de correos que indicaban que unos contratistas y unos asesores de otro candidato que no era Samuel Moreno estaban hablando del tema de armar algo como lo que después fue el carrusel de la contratación. En esta polarización harta, Daniel, bueno, antes de entrar con eso quiero preguntarle, usted ha sido crítico, uno de los más críticos del gobierno de Álvaro Uribe, de los 2 gobiernos de Álvaro Uribe. En esta polarización harta en la que estamos en este momento en el que uno es uribista o santista, dice la gente, dicen muchas personas, ¿hasta qué punto eso es bueno para un periodista, Daniel, que lo rotulen de una parte o de la otra? Es muy malo, pero obviamente que lo que pasa es que no soy santista, he sido el mayor crítico de Santos. Por investigaciones mías, por ejemplo, se cayó el ministro de Transporte Miguel Peñalosa, por investigaciones mías se cayó el asesor presidencial de la campaña de reelección JJ Rendón, por investigaciones mías se fue el aliado del presidente, el defensor del pueblo Jorge Armando Tálora, y así podría seguir. Pero lo que no pueden pretender es que haya una paridad, o sea que uno para hablar de la enorme corrupción de Uribe, que sigue existiendo en este momento, no obstante que no es gobernante sino legislador, tenga que hablar en el mismo número de veces de Santos. Eso es una cosa que decido yo, por eso es una columna de opinión. Y que además Uribe ha estado mucho más años en el poder. Sí, por lo menos ha durado desde más antes. Que un bombril. Daniel, tocó usted un tema muy importante que es el de JJ Rendón. Usted saca todo el testimonio de los Comba, lo que la opinión pública ya conoce. Como periodista, ¿no cree que se le dio muy duro en campaña a Oscar Iván Zuluaga y que ese tema que usted reveló pues se dejó pasar de agache? Porque ¿quién lo tocó? No, yo pienso que sí se tocó y que es un tema que no está agotado. Es un tema sobre el que tendrá que volver el periodismo de investigación. ¿Vienen más cosas, cree usted? Yo diría que sí, que ese es un tema que no podemos dar por muerto. Para terminar con su libro, Daniel, quiero que nos relate esa anécdota tan personal que usted contó ese día en la revista Semana para escribir esa columna tan dura para usted referente a su hija Raquel. Realmente no era sobre esa columna, es sobre otra. Yo había recibido la terrible noticia del cáncer que padecía mi hija de 16 años y trataba de escribir, pero era muy difícil. Y mandé una columna y me llamó María del Rosario Laverde y me dijo, esto no parece escrito por ti, mi cabeza estaba en otra parte. Y entonces me llevó paso a paso a buscar cómo replantear esto por teléfono durante casi 2 horas, reescribí la columna en la mano de ella y pude encontrar en los escombros
afectivos de mí el columnista que era. Y nunca olvidaré eso porque significó mucho. Y quizás si no fuera por María Rosario Laverde, habría dejado de ser columnista. Daniel, y pues no lo quería incomodar con la pregunta, pero quienes lo admiramos y quienes lo hemos seguido, fue algo muy bonito haber conocido esa otra faceta de usted. No, señor. Termino con esto, Daniel. Usted no solamente es protagonista, pues evidentemente de este libro, sino también el de Vicky, Daniel. Usted escribió el prólogo de En honor a la verdad. Y yo siento, quiero compartirle esta reflexión. ¿No cree que el periodismo colombiano ha pasado de agache a un hecho tan duro como es la salida de una persona tan reconocida como Vicky de los medios de comunicación, que acá hace como mea culpa por parte de nosotros? Yo creo que ahí hemos tenido un caso en donde ha operado el síndrome del becerro de oro, en donde a Vicky la sacan no por su error que existió, sino por sus innumerables aciertos. Y hay cierta hazaña por querer tumbar y acabar al que una vez estuvo arriba. Una especie de catarsis colectiva en donde el análisis se hace con mucha hipocresía. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias a ti. Acá tienen Recordar es morir de Daniel Coronel. Nos vemos el próximo domingo.